Hola, soy Araceli Ardón y este es el método Ardón de escritura creativa. Uno de los pasos más difíciles para los escritores, cómo titular su libro. ¿Qué título se le va a poner a este conjunto de ideas, de conceptos, de personajes, de trama, argumento, contenido? Puede ser para libros de ficción o no. Puede ser para libros empresariales o de cualquier otro tipo. Para titular el libro y tener por lo menos un asidero, un algo al cual aferrarse para la escritura, es tan difícil como ponerle el nombre a un hijo. Las recomendaciones son: número 1, hacer listas de frases, de enunciados, hacer listas de posibles títulos. Dicen que Ernest Hemingway hacía listas de 100 posibles títulos y los iba descartando a medida que hablaba con personas de su confianza, con sus agentes, representantes, editores, traductores, con gente cercana. A ver, mi libro trata de esto, este es el tema. ¿Qué te parecen esos posibles títulos? Y de 100 iba descartando hasta que quedaran 20, de allí quedaran 5 y luego 3 y 1. Otro, hacer preguntas como a manera de pequeña encuesta, focus group, a personas cercanas, a personas lectoras, para saber cuál sería el título más atractivo entre 5 posibilidades. Digamos, las que ya quedaron al final como finalistas, como posibles ganadoras, como nominadas. Bueno, busca entre varias personas cuáles de esos títulos les parecen mejor. Haz tu selección con el medio que tú definas y entonces vas a saber cuáles son más atractivos y que correspondan al contenido del libro, que no estén separados, divorciados de lo que realmente es la esencia del libro. Dejarse asesorar por libreros. En todas las ciudades hay librerías. Busca a los encargados, sobre todo personas que ya tienen años en la librería, que son los dueños, que son los promotores, que son los que tienen el contacto con el público. Ellos sabrán distinguir cuáles son los títulos más llamativos entre la lista que tú ya tengas. Más o menos conocen las tendencias del mercado, saben cuáles son los títulos que más llaman la atención de los adolescentes, de las mujeres, de los lectores jóvenes, de los niños, de los lectores maduros. Hay que buscar frases o enunciados en obras de los grandes autores. Por ejemplo, Héctor Abad Faciolince, este escritor colombiano, escribió sobre el asesinato de su propio padre, Héctor Abad Gómez, doctor, infectólogo, y le tituló a su libro, y de allí salió una película que se llama igual, El olvido que seremos. Él dice que esa frase es un verso de un poema de Jorge Luis Borges y que su padre traía ese poema en la bolsa de su pantalón, en el bolsillo de su chaqueta, en alguna de sus prendas, la traía consigo el día que lo asesinaron, que fue un 25 de agosto. Entonces, el olvido que seremos es una frase que para Héctor Abad, hijo, el autor de este libro, que es una especie de historia novelada, pues para él tiene mucho significado. William Shakespeare, tiene muchísimas frases en sus obras de teatro, en su obra
completa literaria, por ejemplo, de Henry V, Band of Brothers. Esa es una frase que se convirtió en un libro, en el título de un libro de Stephen Ambrose. También de Shakespeare, Brave New World, que es el título original de Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley, un libro de ciencia ficción. Brave New World es una frase que escribió Shakespeare en La Tempestad, The Tempest. By the Pricking of My Thumbs, de Macbeth, fue tomado por Agatha Christie para una de sus obras de teatro. Hemingway escribió sobre la Guerra Civil Española una novela formidable con un personaje central que es Roberto Jordán, y su libro se titula ¿Por quién doblan las campanas?, que es parte de un poema de John Donne, un autor casi medieval, un autor de hace muchísimos siglos de Inglaterra, que titula a su poema No Man is an Island. Y entonces dice, no preguntes por quién doblan las campanas, están doblando por ti. Bueno, así, For whom the bells toll. Por quien doblan las campanas es el resultado de la presencia y la participación de Ernest Hemingway en la Guerra Civil Española de 1936 a 1939. Otra opción es poner al manuscrito, a la redacción, un título tentativo. Gabriel García Márquez le puso La Casa y trabajó en este manuscrito por muchos meses, y no fue sino al final de la novela cuando encontró la frase 100 años de soledad. Al final de la novela dice, las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. Y entonces, cuando le dieron el premio Nobel a García Márquez en Suecia, él dijo al final de su discurso, las estirpes condenadas a 100 años de soledad, que tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. Juan Rulfo le puso Los murmullos a su novela, que finalmente asumió el nombre de su protagonista, Pedro Páramo. Es una costumbre también poner al título del libro el nombre del personaje central. Jane Eyre, de Charlotte Bronte, Oliver Twist, de Charles Dickens, Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, Don Quijote de la Mancha. En realidad el título es mucho más largo, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, pero se ha pasado a la posteridad como simplemente Don Quijote. William Shakespeare le puso a su obra Julio César. Y Balzac, Eugenia Grandet, que es el Honorato de Balzac, le puso ese nombre a su novela. Sir Arthur Conan Doyle escribió muchísimos libros cuyo personaje central era Sherlock Holmes. Y también, bueno, las obras completas, el total Sherlock Holmes o todo Sherlock Holmes. Miguel de Unamuno escribió La tía Tula. Aquí ya no es un nombre con nombre y apellido según el registro civil, sino cómo se le decía a este personaje, que es el caso también de Doña Perfecta de Benito Pérez Galdós o Doña Bárbara de Rómulo Gallegos. Aquí está Doña Perfecta de Pérez Galdós. También se pueden poner dos personajes, por ejemplo, Fortunata y Jacinta del mismo Pérez Galdós. El título tiene que reflejar el contenido, la trama, el argumento, los personajes, la época.
Y puede ser una frase que se repita a lo largo del libro, un leitmotiv, un asunto que se presenta de manera cíclica. Esta frase debe contener la esencia del texto, debe reflejarlo totalmente. La fórmula clásica es poner un artículo más sustantivo, la palabra de, que es una preposición, y otro sustantivo. Vamos a decir, el Señor de las Moscas, de William Golding, el Palacio de la Luna, de Paul Auster, la Catedral del Mar, de Ildefonso Falcones, el Principio del Placer, de José Emilio Pacheco, que tengo por aquí, el Principio del Placer, de José Emilio Pacheco, La hija del caníbal, de Rosa Montero. Y también, bueno, hay títulos muy, muy largos, como La increíble y triste historia de la cándida Heréndira y su abuela desalmada. Uno de los primeros títulos de García Márquez, un título sumamente barroco, que además pues refleja este realismo mágico, esta técnica utilizada por el escritor colombiano. Y más recientemente, todo lo que podríamos haber sido tú y yo si no fuéramos tú y yo, de Albert Espinosa. También pueden tomarse frases comunes que se dicen en cualquier conversación, como a sangre fría, in cold blood, de Truman Capote, o una sola palabra, niebla, de Miguel de Unamuno, nada, de Carmen Laforet, Santa, de Federico Gamboa, que es también el nombre de su personaje, y que es un nombre, pues, paradójico, porque este personaje era una prostituta. Y en ese tiempo en el que está ubicada la novela, se entendía que una prostituta no era una persona santa. Bien, pues muchas gracias. Si te gustó este video, por favor, dale like, compártelo y suscríbete a mi canal. Hasta la próxima.